Buenas tardes, amigos oyentes, ya estamos en los diálogos. Hoy es un día... Vení sospechoso, Alan. Camisa roja sobre camiseta negra. Hoy es un día de ayuno para los señores obispos, para exorcizar, dicen, a los demonios que en estos momentos prevalecen en Nicaragua. El otro tema que yo quería abordar con vos, Javier, es uno que planteé ahora en la mañana. ¿Qué imagen la que tiene Nicaragua en estos momentos después de los videos que publicó el gobierno y que publicó el embajador de los Estados Unidos? Somos un país de salvajes. Aquí queman niños, queman policías, una violencia sin límites. Y me pregunto yo, ¿quién va a querer invertir en un país de trogloditas y cavernícolas como este, en donde no se respeta nada, en donde se producen escenas como las que hemos visto en los dos videos, el video que presenta el canciller de Nicaragua y el de Palmieri? Se nos queda atrás esta gente, terroristas árabes, a donde vemos cómo le vuelan la cabeza a los occidentales, aún a los periodistas occidentales, y lo filman. O sea, estamos proyectando una imagen de país terrorífico que no le abona en nada a nuestro país en medio de semejante crisis. ¿Qué turista va a venir a un país a donde mira esas escenas que no fueron escenas que fueron para Nicaragua nada más? Están ahí en YouTube y muchos países, yo pienso que en toda Latinoamérica, porque ha llamado mucho la atención los sucesos en Nicaragua, vieron eso, de cómo actuamos y cómo somos, por lo menos en esa proyección, porque yo en este caso yo pienso que esto es una minoría. Los nicaragüenses somos gente noble, mayoritariamente, somos hospitalarios, somos, como decía Pablo Antonio Cuadra, abiertos, diferente a los ticos que son montañeses. O sea, eso me ha conmovido hasta lo más profundo por la proyección y la imagen que estamos dándole a conocer al mundo, porque nos juzgan por estas cosas. Yo voy en un viaje, la primera vez que fui a San José de Costa Rica, en Ticabú, iba yo con una señora de Costa Rica gordita, y le pregunté a alguien, en el bus un nicaragüense que iba, ¿todas en Costa Rica son gorditas? Era la imagen que ella me dio en ese momento. Yo estaba muy joven en esa época. O sea, ¿qué es lo que están pensando de nosotros allá afuera con estas imágenes espantosas que se producen en Nicaragua? Precisamente hoy, Alan, estaba viendo hace un momentito, el Wall Street Journal publicó un artículo de un periodista sobre Granada. El titular es algo así como: empaca tus cosas y mejor andate. Que es lo que el titular lo sacó basado en lo que algunos empresarios norteamericanos le dijeron, porque fundamentalmente, Alan, el desarrollo turístico de Granada ha estado basado en extranjeros que han venido a poner sus bollos aquí, a construir hoteles, a construir restaurantes, bares, y Granada se volvió una meca del turismo, ¿verdad? En la hospitalidad también. Sí, y eso los nicaragüenses, efectivamente, Pablo Antonio Cuadra lo dijo en una conferencia en el Teatro Principal de San José, cuando lo definió a los costarricenses como esos montañeses, huraños, conservadores, y al nicaragüense como ese hombre abierto, hombre campechano. Campechano, que se vuelve amigo tuyo en 30 segundos.
Y somos tan distintos, pero al final compatibilizamos tanto que Costa Rica termina siendo nuestro paño de lágrimas, nuestro refugio en muchos aspectos. Hoy en día, hoy por ejemplo, estaba viendo declaraciones de la canciller de Costa Rica, Epsi Campbell, donde dice que 3.000 nicaragüenses están entrando por semana a Costa Rica por vías legales, vías ilegales. 150 personas entran todos los días por vías legales. Y yo comparto con vos lo de la imagen, Alan. Realmente va a ser complicadísimo que los inversionistas quieran volver a confiar en la marca de Nicaragua, que apenas estaba despegando a nivel mundial. Y los turistas menos. No, pues sí, por eso, pues conversaba un día esto con un amigo que me decía, hombre, el turista norteamericano, como el europeo, o sea, el turista de países ricos, normalmente cuando va a un país como el nuestro, viene cubierto por una póliza de seguro, por si se enferma, por si se le sale un callo, por si le da un ataque al corazón, por lo que sea. Y eso cuesta, ¿sí? Un seguro mal llamado de vida, porque es para morirte, o un seguro médico normalmente te cobra primas caras. Ahora imagínate cuánto costará la prima si es que te quieren dar una póliza de seguro para venir a Nicaragua. Yo me imagino que las empresas norteamericanas te deben decir, si quieres ir a Nicaragua y querés ir asegurado con una póliza, pues te va a costar un bigote de la cara. Efectivamente, Alan, se ha destruido la imagen del país, y por eso yo no entiendo cómo es que en vez de avanzar hacia una solución política, pacífica y ya aprobada en nuestro país, como es las elecciones, sencillamente se dinamitan puentes como el diálogo el día de ayer. El presidente Ortega, pues todos lo vimos, insiste en que va a quedarse y que los obispos ahora resulta que son golpistas, que le dieron a decir que le iban a dar un golpe. Yo nunca había visto tantas mentiras dichas en un discurso como el que vi el día de ayer, tanta infamia también y tanta barbaridad, ¿verdad? Que realmente resulta injustificable. Injustificable, Alan, porque vos y yo lo sabemos, no es que quisiéramos que así fuera, no es que tal vez, no es que tiremos la moneda al aire, pero aquí se van a adelantar las elecciones por muchas razones. Entonces, venir a tirar un discurso que en cierta medida lo podemos entender, Alan. El presidente le estaba hablando a su base, una base que está muy golpeada, un partido que está desestructurado, aunque él haya dicho que maravillosa la audiencia que tenía ayer. Obviamente cuando tenés 200.000 empleados del Estado pagados con fondos del país, pues no te es muy difícil reunir a 100.000 personas, 200.000 personas en una plaza. Ha ocurrido con otro gobierno, inclusive, que no son sandinistas. Pero volviendo al tema, Alan, realmente aquí va a ser muy complicado retornar la inversión extranjera por una razón, Alan. Independientemente si las elecciones son en marzo del próximo año o noviembre del próximo año, nadie va a meter un peso en Nicaragua hasta que no se resuelva en elecciones este punto. Sí, quién va a ser el futuro liderazgo del país. Y aún así, como los terremotos grandes, aquí van a quedar rescoldos de violencia que van a ser difíciles de controlar. A mí me pareció altamente irresponsable cuando el presidente dijo ayer que mencionar las autodefensas y llamó al país a autodefenderse, a que no vuelva a ocurrir lo que él les dijo que le estaban ocurriendo. Es decir, las autodefensas, Alan, son básicamente, y lo hemos visto en la política mexicana, son
grupos de ciudadanos que se arman, desafían a la autoridad para controlar un problema. Las autodefensas de Colombia fueron más bien grupos criminales. Las autodefensas de México contra el narcotráfico, de alguna manera, fueron también una solución no deseada que no quería el Estado, pero en muchos estados mexicanos esa construcción de grupos armados para defenderse de los narcotraficantes resultó en eso. El presidente está creando autodefensas, ayer lo dijo en su discurso, y Alan, a mí me preocupan dos cosas en la actualidad. En primer lugar, este silencio después de las operaciones de limpieza en las ciudades, este silencio enorme, grave, peligroso, porque algo está ocurriendo y los autoconvocados que estaban en tranque y que estaban en ciudades como Jinotepe, Diriamba, Estelí, están huyendo, algunos de ellos tenían armas. Ese silencio es peligroso porque es cuando más el presidente debería correr a sentarse en un diálogo nacional. Ayer le puso un TNT y la hizo volar, ¿verdad? Acusando a los obispos de una cantidad de cosas. Porque la manera de evitar la próxima fase del conflicto, todas las violencias son evolutivas, va a ser más conflicto, pues. Y eso me preocupa por un lado. Peor aún cuando el propio gobierno oficializa la creación de autodefensa, porque las autodefensas son armadas, y esa es una invitación a seguir en la espiral que estamos ahorita, Alan. Mira, me llamó mucho la atención cuando Arreaza, que es el canciller de Venezuela, nos viene a decir aquí que nos puede ayudar. No, el problema de nosotros es de nosotros. Claro. Daniel no hay qué hacer y lo que le dice es que es muy joven. O sea, no me defiendas, compadre, no seas estúpido, ¿verdad? En una manifestación de la magnitud que era la de ayer, y salir con eso cuando todos los canales de televisión estaban en cadena, ¿verdad? Y repito, una manifestación multitudinaria. Aquí no queremos venezolanos que nos ayuden, no me defiendas, compadre, no queremos cubanos que nos ayuden, no queremos cascos azules, Javier, porque por ahí hay alguien que ha estado insistiendo, escribiendo en los periódicos sobre cascos azules. Ningún extranjero nos va a ver con ojos de misericordia si se mete aquí. Además, este es un problema de nosotros que lo tenemos que resolver nosotros. Nadie tiene por qué venir a intervenir ni a querer ayudar a quién. Por otro lado, yo sigo totalmente seguro, Javier, que independientemente de todo, aquí Ortega ha estado hablando con los gringos y las elecciones se van a adelantar. De eso estoy completamente seguro. Y lo que ayer vi, y me da la impresión, es un acto político de inicio de campaña para unas elecciones que sigo pensando van a ser el año que viene. Sí, Alan, lo desafortunado hasta ahora es la irracionalidad de la política del presidente. Y ayer hablaba con un amigo de Masaya, Alan. A ver, ayer estaba whatsappeando, como dicen los muchachos ahora, con un amigo de Masaya, y me empezó a contar cosas y empezó a mandarme documentos, fotografías, y cada vez que me mandaba algo me decía, ya lo tenés para borrarlo. Y después de 2 o 3 advertencias le dije, ¿por qué me decís eso? Porque aquí andan los paramilitares, los parapolicías, me dice, te detienen en la calle, te piden tu teléfono y comienzan a revisar qué andás en tu teléfono. Alan, es decir, hemos llegado ya a unos niveles increíbles de que te pueda detener un sujeto que es ilegal y su único poder viene del que le da el presidente, que le autoriza a andar armado y que puede pararte en la calle y que te pide tu teléfono para ver
que andás en tus comunicaciones de Facebook, de lo que sea, eso es un estado bajo un nivel de represión enorme. Y la comunidad internacional, Alan, se sigue chupando el dedo. Por ejemplo, eso de que ninguna embajada quiere recibir a personas que están pidiendo asilo me parece grave, porque el derecho de asilo es un derecho internacional, es en un estos derecho momentos, humano. Javier, esa información es nueva para mí. Sí, sí, estaba bien. ¿Qué embajadas son las...? Ahorita tengo el informe que me están completando, Alan, pero está el caso de el esposo de una doctora que anduvo tocando puertas en las embajadas y se la negaron hasta que finalmente lo capturó la policía y ahorita lo tiene preso y sometido a torturas. La comunidad internacional está cometiendo un gran pecado en Nicaragua, un gran error, Alan, cuando no respeta ¿Pero a qué embajada llegó? el derecho al asilo y te digo, precisamente las embajadas para eso son, Pero mira, entre otras cosas, ¿verdad? es a la usanza, Javier. Para los sucesos del 22 de enero, yo enfrenté a la guardia con un riflito y después se me acabaron los tiros y me fui. Entonces, tu mamá habló con mi papá y hubo una llamada a la Embajada de México. Cuando llegué a la Embajada de México, ni siquiera abrió el embajador. La Embajada de México estaba antes de Montoya, a una cuadra al lago, en esa época. ¿Ah? Y entonces le dijo, mire, México lo puede recibir, pero no le conviene, y empezó a persuadir a tu mamá para que no me dejaran en la Embajada de México. Yo pienso que siempre como que condicionan la llegada de determinada persona a pedir asilo. Es una política que se ha mantenido en ese sentido, Javier. Sí, Alan, el derecho al asilo es un derecho universal. No encontré, se lo debo, porque sí lo tengo preparado para 60 minutos que viene a continuación de este programa. Porque, mira, y vuelvo al tema, en ese momento el embajador le dice a mi papá que lo traiga a su mamá, estaba yo muy joven. Yo llego con ella y ya estando ahí ya no quiso. O sea, la persuadió y nos regresamos, pues al final pues no pasó nada. No pasó nada. Así es, pero muchas personas murieron y terminaron refugiadas. En 1979 las embajadas recibieron a cientos de oficiales políticos de la Guardia Nacional. El gobierno sandinista se opuso en muchos casos a conceder la salida. Y hubo, no tengo, hoy no sé qué pasa con mi teléfono, pero... Lo mismo con no hay. Entonces, Alan, esa es una situación bastante grave, lo vamos a ver más adelante, y yo me pregunto realmente si la comunidad internacional está clara de lo que está pasando en Nicaragua. Parece que la cantidad de muertos y lo que ocurre todos los días... no las conmueve, porque efectivamente ayer decía un congresista norteamericano que finalmente, ayer decía en un análisis que hizo el ex canciller de México, Jorge Castañeda, recordemos que su padre fue canciller y fue el canciller de México en la OEA cuando se dio la discusión y la expulsión, y la condena al régimen de Somoza. El papá de Castañeda fue el que llevó la voz cantante en esa sesión de la OEA, inclusive el que rompe relaciones con Somoza. Pues ayer él decía que finalmente la comunidad internacional parece que está reaccionando, que finalmente están viendo la situación en Nicaragua y están tomando conciencia de que Nicaragua ya necesita un arreglo, que necesita algo que la saque de esta crisis. Por eso decía yo, Javier, yo estoy completamente seguro, como que hoy viernes elecciones van a haber adelantadas.
Ahora, ¿qué es lo que pasa, Javier? Centroamérica es una región en donde todos estamos comunicados y somos los mismos. Aunque sean chelitos los ticos, pero somos los mismos. Miren en el caso de Honduras. Ahí hay barricadas ya, siguiendo el ejemplo de lo que ha pasado aquí. Y viene el problema surge ahí por el alza de los combustibles, que la gente no los aguanta. Entonces está el evento, digamos, está teniendo ya ramificaciones y seguramente lo va a tener en el resto de Centroamérica. Así es, Alan. Estados Unidos, que también no ha entendido todavía muy bien cuál es su papel en esta crisis, está viendo ya con preocupación que lo que ocurre en Nicaragua desestabiliza Centroamérica, no solo por el tema famoso de los camiones, la carga, sino también porque políticamente ha obligado a un replanteamiento en la región. En la sesión de la OEA de antier, prácticamente el gobierno de Nicaragua se quedó solo. Mira, Honduras está paralizado, Javier, desde el miércoles en horas en la noche, porque hay tranques por todos lados en la protesta. O sea, la reacción de la policía, vos sabés lo que son los chafarotes, los conoces muy bien, y ahí te sacan al ejército. Entonces, y son violentos, son más violentos que nosotros. Sí. Entonces, el problema se está extendiendo ya. O sea, tiene que haber una solución pronta al problema de Nicaragua, porque esto surge como pólvora. Sí, lo que ocurre, Alan, es que básicamente la estrategia del gobierno no le ha funcionado como debería. Yo creo que el presidente Ortega se preparaba ayer para declarar victoria, lo cual hubiera sido irracional también. Me imagino que van a llamar también al embajador de Honduras a consulta a Guatemala, pues, porque está parado el tráfico intercentroamericano. Sí, también. Esas son las cosas que realmente uno las ve a veces como parte de la retórica política, porque cuando se dio la crisis en Honduras después de las elecciones, ese país estalló como Nicaragua, y hubo barricadas también, y el COSEP creo que se quejó. ¿Te acuerdas que anduvieron saqueando camiones que venían de Puerto Cortés para Nicaragua? Saquearon un montón de camiones con mercadería nicaragüense, le pegaron fuego a camiones. Habían bandas dedicadas a robar a los furgoneros, es decir, cuando venían aparecía una barricada, un tranque, y eran bandas delincuenciales. En Venezuela también, ¿verdad? Entonces se pica y se tiende a Sudamérica. Entonces ese argumento de que los camiones aquí en los tranques, pues sí había ocurrido en Centroamérica, en Honduras, y lo habíamos visto en otros momentos, más bien fue un pretexto del gobierno para entrarle a balazos a la situación, lo cual fue, te digo, un error grave. Entonces, a mí me parece que el gobierno ayer quería proclamar victoria, pero al final no lo hizo porque sabe que no podía hacerlo. Aún así, vanaglorió, elogió a las fuerzas policiales y a las parapoliciales porque los tenía ahí en un lugar especial. O sea, le está diciendo al país, esta es la receta para ustedes. Y aplausos para la policía, aplausos para los parapoliciales. El mensaje es concreto: si quieren que me vaya, van a tener que bajarme a balazo, y yo ya estoy listo para enfrentarlos a ustedes. Eso es una invitación, es la peor invitación que he visto, Alan, para resolver este problema a balazo. El presidente invitó a la oposición a que se arme, y esto, te digo, viniendo de un gobierno que está aislándose, está aislado y que se está aislando más, sumamente debilitado, aunque proclamar ayer pues que siguen siendo tan fuertes como el 17 de abril, lo cual es mentira, y que el diálogo no va porque él es una víctima, le quieren dar un golpe de Estado, y que ahora los obispos son golpistas, y que además le llegaron a decir en su oficina de que se fuera, que se alistara. Dice que le dieron 2 días para irse.
Montón de mentiras, ¿verdad? En la antigua Casa de la Presidencia. Sí, un montón de mentiras porque te acordás que después de esa reunión, que fue hace rato, los obispos dieron una explicación pública y efectivamente ellos dijeron, nosotros le llevamos el resumen de lo que había en el diálogo nacional. Pero él dice, me vinieron a leer la cartilla, dice, y me dijeron, te vas en 48 horas. Pues burlándose de los obispos y amenazándolos y justificando todas las barbaridades que le han hecho. Todavía ayer, Alan, en Ciudad Darío, entraron a una iglesia y la vandalizaron, pues. Y eso, estar promoviendo el odio contra la iglesia, es lo peor que puede hacer el presidente Ortega. Si no ha podido ganarle una sola batalla a la iglesia desde 1978 a 1979. Es decir, no pudieron contra el Papa Juan Pablo II, hoy santo, no pudieron contra el cardenal Obando. Recordad que en aquella época el cardenal Obando era el principal, la principal muralla que tenía en contra del frente. Después inventaron lo de Carballo, inventaron lo de el Benedictine, ¿te acordás que querían matar al padre Escoto con vino envenenado? Un montón de cosas. En los 90 vandalizaron las iglesias, les pusieron bombas. No ha podido ganar una sola a los obispos, a los sacerdotes, y no lo va a hacer ahora, menos con la calidad de mentiras que se dijeron ayer, ¿no? Yo pienso, Javier, de que la salida, y he insistido en eso las veces que me ha tocado, es a través de elecciones. A través de elecciones, porque hay dos vías nada más, o a balazos o con votos. Y tenemos la experiencia de las elecciones de 1989 o 1990. Entonces, yo pienso de que tenemos que entrar en una fase en que se acabe la violencia, Javier. Y estos crímenes horrendos que nos han dado una pésima imagen en el mundo. Terrible. ¿Verdad? De estar quemando gente y esas cosas. O sea, aún en los países árabes no lo he visto. No lo he visto. He visto que le vuelan la cabeza de un machetazo a los corresponsales o a los adversarios, pero en aras del país y por la bienaventuranza del país, una salida pacífica a todo esto. Creo que lo comentábamos ayer, antier, que los muchachos que salieron de Masaya se fueron huyendo. Muchos están huyendo, están en el monte, en casas de amigos, probablemente en otras ciudades. Pero me contaban la última perversidad el día de hoy, nuestro corresponsal en Masaya. Hay un audio que está circulando, Alan, que parece que fuera hecho un estudio de grabación, porque está muy bien hecho. Tiene buen nivel de audio, no tiene eco, no hay sonido externo. Es fabricado en un laboratorio, o por lo menos en un lugar aislado, pues, en donde no se dieron. En ese audio hay una persona que está diciendo que están cometiendo una masacre en la laguna de Masaya, en las laderas de la laguna de Masaya, porque ahí están escondidos muchos muchachos y que han matado a 30 y que es importante que los vayan a sacar porque hay que ir a protegerlos de la masacre. Nuestro corresponsal fue a investigar y no hay ninguna masacre. ¿Sabes qué es lo que quieren? Dice el corresponsal al final. Con ese audio lo que quieren es desesperar a las madres y que salgan corriendo a buscar a sus hijos donde estén, sea en la laguna de Masaya, sea en otro barrio o donde esté, para perseguir a las madres y dar con los muchachos y llevarse presas a las madres con los muchachos. Te digo, unos niveles de perversión que yo no he visto. Te digo, cuando Arreaza tocó ayer el tema de que venimos a combatir con ustedes, ¿verdad? No, ¿qué le pasa? El problema es de nosotros. Sí. Ese problema es de nosotros. Es aquí que lo tenemos que resolver. Pero a veces da la impresión, Alan, que con las cosas que se hacen parece que no fueran nicaragüenses los que están en estas campañas contra la gente, ¿verdad? Porque yo nunca había visto, para el terremoto no me quise dar cuenta de que quemaran a la gente. Bueno, hubo muchas críticas cuando los marines
los soldados norteamericanos vinieron y empezaron a dinamitar Managua, que era lo correcto. Pues si un edificio estaba medio, antes de que le cayera encima otra persona. En el 72, no, en el 72. Dinamitaron muchos de estos lugares. Las críticas eran de que probablemente habían personas ahí o lo que fuera, pues. Pero eran ingenieros militares que Somoza les autorizó tomar las medidas para evitar que se dieran pues gente que va a buscar cosas o familias que regresaban a sus antiguas casas que estaban a punto de caer y que la tragedia pudo haber sido mayor. Eso se entiende, pero que extranjeros vengan a fabricar un montón de cosas que no son propias de nuestra cultura, ¿verdad? Y que más bien son actitudes represivas de otros países, pues no sé cómo se puede permitir esto. ¿Verdad? El ayuno va hoy, ¿verdad? Según los obispos. Ya está, sí. El ayuno va hoy. Yo no sabía, pues, todavía me falta que aprender que San Miguel Arcángel era el exorcista. Yo siempre he pensado en la medalla de San Benito, y aquí la ando, llevando mi medalla de San Benito. Hay una carta que tengo que contestar de un ex sacerdote que me envió una linda carta. Después la voy a comentar porque quiero a él responderle primero. Y dice que yo no sé mucho de que soy bueno en el debate político, pero que no soy bueno en el debate religioso. Pero realmente recordar que uno de estos arcángeles fue el que mandó al demonio al infierno por encargo de Dios, y este arcángel va y lo encierra. Y lo encierra, ¿verdad? Efectivamente, eso es lo que procura hoy esta jornada de ayuno, desterrar al demonio de este país bajo el concepto cristiano de que las cosas malas son fabricadas por el demonio, ¿verdad? Y que las cosas buenas provienen de Dios. Esa antigua lucha entre el bien y el mal. Y que todo lo que nos está cayendo, pues obviamente tiene que provenir del demonio, aunque vimos ayer a un Daniel Ortega acusando de demoníacos a los sacerdotes y hablando de que hay que exorcizar. Parece que él tampoco entiende de religión. Más cerca, sí, porque en realidad él dijo que ayer que era católico, pero no parece cosas de un católico semejantes barbaridades que se han cometido. Pero bueno, volviendo al tema, Alan, la idea es que hoy pues los ciudadanos, los católicos, perdón, pues recen bastante y recen para que lo malo se vaya de este país, ¿verdad? Y ya sabemos que en la batalla espiritual, Monseñor Rolando Álvarez dice que esta es una batalla espiritual. En ese terreno no tiene nada que hacer Daniel Ortega y sus parapoliciales y su policía. En el terreno espiritual ni te metas, porque ahí, independientemente de si sos católico o sos evangélico, vas a perder. Y él va a perder en este terreno hoy. Es que ese depende también el prisma con que lo ves. Digamos, aunque la reforma la hace Lutero y se separa de la iglesia, Lutero sigue siendo mariano, aunque se separa de la iglesia. Hace la traducción de la Biblia, de ahí se copiaron todos, hicieron la versión de King James, del rey Jaime. Casiodoro de Reina hizo, que le dicen Valera, y no fue Valera el que tradujo, era el editor, es Casiodoro de Reina. Y la otra Biblia, esto provoca la Inquisición, Javier. Y con la Inquisición se vienen todos los que protestaban contra la religión católica y se meten a lo que hoy son los Estados Unidos. Por eso ahí mayoritariamente son protestantes, ¿verdad? Porque hay gente, digamos, que venía huyendo de España. Era otro momento de la historia, realmente, ¿verdad? Porque aquel, al comienzo que leía la Biblia, lo quemaban. Ahora, la pregunta es, ¿y ahora qué, verdad? O sea, el presidente Ortega ya dinamitó a los obispos ayer como mediadores del diálogo, no los acepta. Francisco ha sido claro, Javier. El diálogo tiene que mantenerse y pienso que Daniel tiene que mandar a su gente nuevamente al diálogo, Javier. Lo que pasa, Alan, que el gobierno, como te digo, ayer pensaba completar
pensaba ayer tener tres cosas fundamentalmente resueltas. En primer lugar, el fin de los tranques y el fin de las ciudades tomadas. Eso fue una victoria pírrica, ¿verdad? Porque en algún lado están los muchachos, en algún lado tienen sus morteros, en algún lado tienen su... y en cualquier momento los vas a ver regresar. ¿Va a seguir la matanza? No, sí, es que no hay de otra cosa. Pues lo que te decía, por ejemplo... Y esto no tiene solución ni con mortero ni con balas, Javier, es con voto. Exactamente, es con política. ¿Y qué es lo que el presidente no ha querido hacer? Entonces, actuar como un ejército de ocupación, que tenés a un ciudadano en la calle y le decís, dame tu teléfono porque quiero ver qué estás mandando. O sea, solo un ejército de ocupación hace esas cosas. Y que sepamos, pues, los parapoliciales, los miembros del Frente Sandinista Armado y los policías armados no vienen de otro planeta, ¿verdad? Pero bueno, Alan, él pensaba tener resuelto ese problema, para mí que es una victoria pírrica. En segundo lugar, él esperaba haber impedido en la OEA la condena, y al final no solo hubo más votos de los que se imaginaban, sino que la condena es contundente. Hay una entrevista que vamos a pasar dentro de un rato con Gonzalo Conque, que es el jefe de gabinete de Luis Almagro, donde él dice que no se pueden descartar, además del diálogo nacional, otros escenarios, pero ya es hora de una solución política para el país. El mismo Almagro ayer, después de que terminó el discurso del presidente, sacó un tuit diciendo hay que volver al diálogo y de buena fe. Me parece que a pesar de ese intento ayer del presidente Ortega de descalificar a los obispos a través de acusaciones terribles como de golpistas y de que son demonios, esa instancia se mantiene firme. Entonces no pudo con eso. El frente externo efectivamente le fue mal. De última hora ellos mandan al canciller Denis Moncada a Nueva York para ver si el secretario general de la ONU se hace cargo del diálogo. O sea, mandar al carajo a la iglesia, mandar al carajo a la OEA, y ahora viene Antonio Guterres, o Gutiérrez, como le quieran decir, como el nuevo, el encargado de crear un foro, un diálogo ahora en otro nivel para seguir ganando tiempo. También le fracasó Guterres, lo devolvió a Denis Moncada con la razón de vaya a sentarse a dialogar. Eso fue lo que ocurrió. Entonces le salió mal toda esta jugada al presidente Ortega. No le queda otra opción que o resistir y destrozar al país y entregarlo como lo entregó en 1990, con una inflación enorme, con un país en bancarrota y todas esas cosas, o aceptar el adelanto de las elecciones. Dicen que viene de nuevo, dicen, esto sí que no es confirmado, Carlos Gutiérrez se llama. Carlos Trujillo, el embajador en la OEA, dicen que viene a entrevistarse con él. Y obviamente le va a venir a decir, última llamada del tren, queremos que adelante las elecciones. Vamos a ver si se lo dice a un gringo, a un extranjero, y no a los obispos, que son todos nicaragüenses, excepto, bueno, hay dos, los vicarios del Caribe, que son extranjeros, aceptar el adelanto de las elecciones. Yo pienso que sí, Javier. Yo pienso que sí, que las elecciones se van a adelantar, porque una de las cosas que aquí se reclama es legalidad. Por ejemplo, cuando se invocó una ley marco, que fue una estupidez eso, ¿verdad? Estábamos queriendo lo que tanto se ha criticado. Nada se puede anteponer a la Constitución. Una falta de lógica y falta de inteligencia de quienes promovieron. Entonces se puede hacer la reforma. Y lo he dicho, ahora, este año, se confirma el año que viene y pueden haber elecciones en marzo, como dijo Silvio Báez. Pues. Perfectamente, porque tienen que ser antes o después del invierno. Alan,
Y prepararse, pues. Y prepararse. Eso pudo haberse resuelto, Alan, el 30 de abril. Nos hubiéramos evitado 200 muertes, porque cuando comienza el diálogo nacional habían 84 muertos. Fíjate, en esos primeros días, del 18 de abril al 30 de abril, casi estábamos en 100 muertos, pero hoy vamos buscando los 400. ¿Te imaginas qué peso el que va a caer sobre el legado del presidente Ortega si el día de mañana acepta, porque tiene que aceptar, el adelanto de las elecciones cuando pudo haber evitado la muerte de 300 personas? También se está panamericanizando el problema, Javier. Cuando ya la estrategia que se usó aquí la están haciendo en Honduras, la pueden hacer en Venezuela, la pueden hacer en Guatemala también. Guatemala es un país de muchos conflictos. Sí. Pero, entonces, el cáncer se cura a tiempo. Entonces, la cura aquí es que nos den la oportunidad de votar. Yo he insistido en eso desde el 18 de abril para acá, que nos den chance de expresarnos. Sí. Ahora, en cuanto a la reforma electoral, yo sé que hay que hacerla, Alan, pero aquí se ha cuestionado el sistema por una cosa: el que cuenta los votos. Que vengan a contarlos del mundo entero. Efectivamente, ¿verdad? Porque la ley es perfeccionable, es mejorable, y hay que hacerlo. Si se puede, hay que hacerlo. Pero hay suficiente ley, porque con esta ley se hicieron las elecciones del 90. Han habido modificaciones. Del 96. Acordate que antes Sí. estaba la suscripción popular, a ver, que la están pidiendo el MRS, que es beligerante en todo esto, en que la gente podía poner su candidato Sí. por Solo petición. O sea, la gente no cree en los partidos políticos aquí. Bueno, eso lo vamos a ver en las próximas elecciones, Alan, porque el sistema está diseñado para que los partidos políticos sean, y a lo mejor... Pero si yo no pertenezco a No, ningún no, por partido, eso. como en realidad, ¿por qué voy a ir a votar por un candidato que el día de mañana se pelea con el dueño del partido y lo quita de la asamblea? No tiene sentido. Bueno, esas son las reglas del juego. Y si Ahorita. por eso, y si hay que cambiarla, pues a mí me parece bien, pues. Mira, Pero la iglesia fue clara en eso, una reforma a fondo. a fondo, a raíz, dijo. De raíz dijo, y en ese sentido yo pienso de que debe ser de raíz, ¿no? ¿Por qué voy a votar yo por un partido que ni siquiera me pone en la lista de sus candidatos, Javier? No, estamos claros. Bueno, eso fue de todas las barbaridades que se han cometido y que realmente han destruido al mismo Roberto Rivas. Dicen que pasa metido en su casa y que no sale de ningún lado, menos ahora, pues. Yo creo que ahora habrá, después de lo de Edwin Castro, muchos ministros no van a querer ir al supermercado, te aseguro. Porque no hay peor cosa que la condena moral. Y esa reprimenda moral, llámenle bullying o vulgaridad como quieran, lo que le pasó a Edwin Castro, le va a pasar en cuanto... Bueno, ya le había pasado al alcalde de Masaya. Pero tratando de responder a la pregunta, ¿y ahora qué? Efectivamente, Alan, las posiciones duras del presidente Ortega ayer, en resumen, ¿verdad?, estaban dirigidas a evitar que su partido, que está muy golpeado, terminara deshaciéndose. En un desafío a la comunidad internacional y a los valores y principios del pueblo nicaragüense, que es mayoritariamente católico, cometió un grave error, que es seguir ofendiendo a los líderes de la iglesia. No es que sean intocables, pero Alan, toda la vida aquí... Dice el Papa que nadie es más que nadie. Sí, y él ayer volvió a pegarle otra regañada a los sacerdotes. Dijo que no quiere divos y que no quiere estrellas en la iglesia católica. Por eso te digo, no es que sean intocables, pero históricamente y desde todo punto de vista, los católicos respetan a sus líderes. Y entonces ese vulgareo de ayer, porque fue un manoseo, realmente otro error político del presidente Ortega. El tiempo se nos fue, a ver. Hasta mañana y viene 60 minutos. Así es, y ahí
vamos a tratar de continuar algunos de los temas que estamos viendo. ¿Cómo no? La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar. Todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por 5 pesitos. La Calle.